Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy lo que vamos a ver es cómo es que puedo hacer que la computadora entienda el lenguaje matemático, o sea, cómo puedo evaluar expresiones matemáticas. Y para empezar con ese tema, bueno, primero necesitamos hablar sobre tres notaciones muy utilizadas y bueno, la que usualmente usamos nosotros se llama la notación infija o notación de infijo y vamos a hablar sobre el prefijo y el posfijo. Nosotros cuando utilizamos el lenguaje matemático usual, o sea, cuando escribimos una notación o una expresión matemática, por ejemplo, si yo digo que quiero hacer 2 más 3, usualmente ponemos nuestro operador en medio de los números. Entonces ahí estaría diciendo que quiero tomar el número 2, quiero tomar el número 3 y quiero sumarlos. Esa es notación infija. Si quiero, por ejemplo, 3 por 5, entonces voy a decir que es 3 multiplicado por 5. Y bueno, puedo hacer entonces combinaciones y hay unas ciertas reglas que conocemos en matemáticas que me dice el orden en que tengo que operar. O sea que si por ejemplo escribo 2 más 3 por 5, yo sé que lo primero que tengo que hacer es la multiplicación porque tiene prioridad sobre la suma. Y una vez que hago esa multiplicación que me da 15, le sumo 2 y me da 17. Para la computadora, esta notación no es tan sencilla de entender justamente por eso, porque de manera eh, implícita vamos a tener por ahí ciertas reglas que me van a decir cuál es el orden en que tengo que evaluar la expresión. Entonces, esta notación infijo, aunque funciona muy bien para nuestro lenguaje usual de los humanos, bueno, no es tan entendible, digamos, como para las computadoras. Por lo tanto, esta infija no es, digamos, la notación que vamos a utilizar cuando queramos evaluar una expresión en el computador. Bueno, el computador se lleva mejor con estas dos notaciones de prefijo y posfijo. Les voy a mostrar por qué. Bueno, primero, ¿qué es prefijo? En el prefijo, el operador que nosotros usualmente ponemos en medio, más bien se pone eh, antes de los números. Entonces, por ejemplo, para decir que quiero sumar el 2 y el 3, yo voy a escribir que quiero hacer la suma de los números 2 y 3. Igual con la multiplicación, yo diría primero que quiero hacer la multiplicación de 3 y 5. En este caso, que tengo que priorizar, ¿verdad? Tengo que hacer primero el producto. Entonces, yo estaría diciendo que tengo que hacer el producto de 3 y 5 y a eso le tengo que sumar un 2. Vean cómo entonces esta notación, ok, como que va agrupando los operadores, digamos, al inicio de como de derecha a izquierda, por decirlo así. O sea, en este caso yo tengo que hacer primero el 3 por 5 y al resultado de eso tengo que sumarle el 2. La notación de prefijo, ahorita vamos a hacer ejemplos evaluando, van a ver que es muy cómoda para el computador porque los operadores aparecen en el orden en que deben ser computados. La notación postfijo, por el contrario, bueno, pone el símbolo del lado derecho. También es muy útil para el computador y bueno, es la que yo prefiero eventualmente cuando hago programas que tengan que evaluar expresiones matemáticas. Entonces, por ejemplo, 2 más 3, yo diría que agarro el 2, agarro el 3 y los voy a sumar. Entonces, más bien el operador va al lado derecho de los operandos. Si quiero hacer 3 por 5, entonces agarro el 5, tomo el 3, perdón, tomo el 5 y después va el símbolo del producto. Esto quiere decir que quiero calcular el producto de 3 y de 5. En esta expresión de 2 más 3 por 5, entonces yo estaría diciendo que, ok, a 3 y a 5 los voy a multiplicar y luego voy a tomar el 2 y le voy a sumar ese 3 y ese 5. Vean que entonces aquí más bien vamos haciéndolo como de izquierda a derecha con respecto al operador. O sea, yo estoy diciendo aquí que primero voy a hacer la multiplicación de 3 por 5 y después voy a hacer la suma de ese resultado, bueno, de 2 con ese resultado. Entonces vamos a ver eh, ya en un ejemplo cómo vería el computador esto. Recordemos que estoy haciendo la operación 2 más 3 por 5 que me estaría dando 17, ¿verdad? Vean cómo entonces el infijo no lo vamos a utilizar. Voy a tomar este prefijo y van a ver cómo es que lo puedo ir operando. En este caso, creo que este 2 eventualmente podría ir acá, ¿verdad?
pensando en que quede del lado izquierdo. Pero bueno, voy a mostrarlo así, que es más o menos una idea parecida. Y después vamos a hacer un ejemplo con uno más complejo, pero en realidad me voy a enfocar más en el post fijo, que es el que más me gusta, el que más me interesa. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando estoy usando notación prefija, yo voy a utilizar lo que se conoce como una pila. En la pila la idea es como una metáfora de algo que yo voy a apilar, cosas que van a ir apiladas. Entonces, imagínense por ejemplo una pila de platos. Yo voy a ir poniendo los platos, ¿verdad? Y voy haciendo la pila. Y después cuando los quiero sacar, cojo el plato de arriba y voy sacándolos en ese orden. O sea que en una pila, el último elemento que metí fue el primer elemento que saqué. Y para utilizar, perdón, la anotación prefija, entonces voy a hacer una pila de operadores. Por lo tanto, cuando yo me encuentro un operador, por ejemplo este de sumar, lo voy a meter en la pila. Luego encuentro la multiplicación, la meto en la pila. Después me encuentro un primer número, ese primer número eventualmente podría serme una pila de números también, y entonces yo vengo y lo meto. En el momento que tenga dos números, yo digo, ok, tengo dos números y la operación que tengo aquí requiere dos números. Entonces en este momento estamos bien, voy a sacar este operador y voy a utilizar estos dos números, el 3 y el 5, para realizar la operación. Entonces él va a calcular esta multiplicación que le va a dar 15 y la va a meter como resultado de los números. Luego va a tomar el 2 y va a decir, ok, ya tengo otros dos números, ahora tengo que sumarlos. Okay. Entonces voy a coger el 2, voy a coger el 3 y el 5, y aquí era donde les decía que el 2 lo puse del lado derecho, entonces en realidad este 2 hubiera o quedaría de este lado y el 3 por 5 de este otro lado, pero al fin y al cabo, bueno, aquí me da 17, que es igual. Vieron cómo entonces se fue haciendo la evaluación para llegar exactamente al mismo 17 que utilizaríamos en la notación de postfijo. Bueno, en este caso voy a mostrarles, voy a copiarlo otra vez y voy a pegarlo para que observen, porque aquí yo no lo evalué al final, ¿verdad? O sea, simplemente fui diciendo el proceso. Pero vean, él mete el más, mete la multiplicación, dice, ok, necesito dos números para la multiplicación, tengo un 3 que es el primer número, tengo un 5 que es el segundo número, y la multiplicación requiere dos números, o sea que ya tengo esos dos números para operar. Y digo, ok, entonces voy a multiplicar el 3 por 5 y a la hora de multiplicar entonces esto me da 15. Por lo tanto ya me quité estos dos y voy a poner dentro de mi pila de números el numerito 15. Luego digo, ah bueno, me entra otro número, entonces tengo que operar esos dos números que tengo. Y esos dos números entonces son el 2 por acá y el 15 por acá. Por lo tanto, 2 más 15 los evalúo, me estaría dando entonces 17, que es lo que nos dio en la notación de infijo. Esta, entonces, bueno, yo no me voy a quedar mucho cuando estamos haciendo un programa que evalúe expresiones matemáticas, me voy a enfocar sobre todo en la notación de postfijo. Entonces, vean cómo se manejaría el postfijo. Voy a copiar también esta expresión para que vean el proceso de este lado. Y en este caso, nuestra pila no va a ser una pila de operadores, sino que ahora va a ser una pila de números. ¿Okay? Más bien voy a empezar a apilar aquí números. Y en el momento que tenga suficientes números como para hacer la operación que sigue, entonces voy a sacarlos. Vean cuál es la idea. Entonces yo meto el 2. Digo, ok, tengo el 2 por ahí. Meto el 3. Meto el 5. Y digo, ok, llegó una operación y es una operación binaria, o sea, necesito dos números para hacer esa operación. Entonces voy a coger la operación y voy a sacar los dos últimos números que entraron. De esa forma me dice que el resultado tiene que dar 3 por 5, que va a ser un 15. Ahorita lo voy a estar evaluando, pero entonces meto ese 15. Luego viene otro operador y me dice, bueno, tengo que hacer una suma. Entonces, ¿qué hago? Saco los últimos dos números, el 15 y el 2. Y
me da el 17, que es el resultado que queremos, ¿verdad? Me lo da en el orden que yo quiero. Véanlo entonces, pensando en cómo es que meto los resultados. Entonces, en este caso, voy a tener, vamos a copiar otra de la expresión, pegarla por acá, y entonces voy a tener un número, el 2, que lo meto ahora, luego voy a tener el 3, que lo meto, luego voy a tener el 5, que lo meto en la pila, y primero viene, como les decía, la multiplicación. Entonces agarro la multiplicación y tomo los últimos dos números que entraron en la pila. Eso me va a decir que lo primero que tengo que calcular es un 3 por 5, que yo sé que es un 15. Entonces, en vez de este 3 y ese 5, yo voy a estar trabajando con el 15. Lo meto en la pila. Luego dice, bueno, sigue una suma, entonces tengo que sumar los últimos dos números que ingresaron en mi pila, que es el 2 y el 15. Entonces hago esa suma y me estaría dando entonces 17, que era el resultado que me tenía que dar. ¿Okay? Esta es la notación que vamos a estar entonces prefiriendo para hacer nuestro evaluador de funciones. Por aquí tengo una expresión ya digitada, ¿verdad? Un poco más grande. Otros detalles que más adelante tenemos que conversar es, por ejemplo, cuando escribimos 2x, ¿verdad? Que en lenguaje natural, si no pongo nada entre el número y una variable, entonces debería ir un por. Y aquí también debería haber una multiplicación. Entonces vean que aquí ya tenemos algunos elementos adicionales que podrían complicar más el asunto. Tengo una función coseno, que es una función unaria, para recibir una sola cosa. Tengo una potencia por ahí, tengo bueno, una suma, ahí hay prioridad de multiplicación. Bueno, vamos a decir cómo es que vamos a representar esto en forma de postfijo. Vean que aquí hay una multiplicación, entonces a 2 y a x los tengo que multiplicar. Voy a usar la notación de punto. Tengo que multiplicar primero esos dos. Luego vean que el 5 y el x también se multiplican, estoy aquí adentro. El resultado de esto lo tengo que aplicar coseno, ya sea que lo pongamos, más adelante decidimos, con coseno con paréntesis, perdón, o simplemente sin paréntesis. Entonces a lo último le tengo que aplicar el coseno, ahora esta expresión. Luego tengo que tomar el 3, el x y hacer una potencia. Y todo esto tengo que sumarlo. Vean cómo esto me evalúa bien la expresión. La idea es que más adelante, bueno, nosotros no vamos a trabajar tanto esto de las x, o sea, lo mejor sería aquí hacer una estructura en donde yo guardo toda esta expresión en postfijo y después simplemente para evaluar voy cambiando la x. Pero nosotros la vamos a guardar como texto más adelante, o sea, simplemente nuestro texto va a ser así. Ahí vamos a decidir si tal vez eventualmente vamos utilizando un separador por comas. Probablemente agreguemos un separador por comas, sobre todo para delimitar números, ¿verdad? Porque si no fuera un 2, sino que fuera un 25, entonces ya yo no sé si aquí hay un 2 y un 5, o si es un 25. Entonces si lo tenemos separado por comas, de pronto sí queda bien claro cuál es el número. ¿Okay? Entonces eso más adelante vamos a ir tomando esas decisiones. Entonces vean cómo se evaluaría una expresión así. Supongamos que yo quiero evaluar el número x igual a 5. Entonces cada vez que yo me encuentre una x voy a trabajarla como si fuera un 5. Vean cómo voy trabajando. Entonces esto dice, tomo el 2, que es un número, lo meto en la pila de números. Tengo una x que es un número porque lo voy a cambiar por 5 y lo voy a meter en la pila de números. Me encuentro una multiplicación. Entonces la multiplicación lo que me hace es que voy a coger ese operador, que es un operador binario, y voy a sacar los últimos dos números que entraron dentro de mi pila. Entonces ahora estaría sacando el 5, estaría sacando el 2, estaría calculando 2 por 5 y el resultado lo estaría metiendo en la pila, quedaría un 10, ¿verdad? Luego digo, ok, sigo, tengo un 5, que es un número, lo meto en la pila. Tengo una x, es un número porque x lo voy a cambiar por 5, entonces lo meto en la pila como 5. Viene una multiplicación, entonces hago el producto de los dos últimos números que están en mi pila.
Entonces tengo que sacar esos dos 5, como los saqué de mi pila, los borro y entonces voy a tener como resultado 5 por 5 que lo meto en la pila. Ya hice esta multiplicación. Ok, este producto ya está listo. Entonces ahora vamos a trabajar con el coseno. Yo digo, bueno, coseno es una función unaria, o sea que recibe un único número. Entonces yo le voy a calcular al coseno a el último número que está en nuestra pila, que es 5 por 5. Entonces estoy sacando este 5 por 5 de la pila y al resultado, que sería 25, le estoy calculando coseno. O sea que dentro de mi pila lo que voy a meter es un coseno de 25. ¿Ok? Nuevamente aquí voy dejando la expresión completa, pero la idea es que yo voy haciendo estos cálculos y en mi pila lo único que voy metiendo son números. Entonces seguimos con nuestra expresión. Dice que sigue un 3, entonces metemos el número en nuestra pila. Sigue la x, bueno, la x es un número porque lo estoy cambiando por 5. Sigue un operador binario, el operador de potencia. Entonces voy a sacar los últimos dos números, que son el 5 y el 3 de mi pila. Estoy sacando estos dos y estoy haciendo 3 elevado a la 5. Por lo tanto, estaríamos sacando estos dos números y en mi pila estaría metiendo el resultado de 3 elevado a la 5. Y ya ahí llevaríamos nuestra evaluación hasta este operador de potencia. Lo único que falta son sacar dos sumas. Entonces voy con la primera suma. Yo digo que lo que quiero sacar es, o lo que quiero hacer es una suma, eso es un operador binario. Por lo tanto tengo que sacar los últimos dos números de mi pila. Los últimos dos números fueron 3 a la 5 y el coseno de 5 por 5. ¿Verdad? Coseno de 25 más 3 a la 5. Lo que quiere decir es que saqué estos dos y los operé con una suma. Por lo tanto ya en mi pila no tengo estos dos y lo que estoy metiendo en mi pila es el resultado de esta expresión. Ya hice la operación con este más y lo único que me falta es utilizar el otro más. Entonces igual, yo digo, ok, el operador es suma. ¿Qué tengo que sumar? Los dos números que tengo en mi pila de números. Entonces tengo que sumar coseno de 5 por 5 más 3 elevado a la 5 y de este lado un 2 por 5. Y saqué los últimos dos operadores de números que tenía en la pila. Ya no tengo más operaciones que hacer, ¿verdad? Ya saqué esas dos sumas y entonces este es el resultado que deseamos. Vean que lo que estoy logrando es hacer la evaluación que tenía acá arriba para un x particular. Estoy cambiando el x por el 5. ¿Okay? Es exactamente lo que quiero evaluar. Entonces estoy logrando hacer la evaluación para la x. Claro, en este caso, cada vez que yo quiera evaluar, entonces tendría que hacer esto mismo que estoy haciendo aquí. O sea, el computador tendría que hacer esa pila, irla llenando de números, ir sacando ya sea 2 cuando es un operador binario o 1 cuando es un operador unario. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué es, digamos, o lo que sigue, verdad? ¿Qué sería lo que sigue? Bueno, entonces ya sabemos que para nuestra computadora es más fácil si yo tengo entonces mi expresión en forma de prefijo o posfijo, ahora notación prefija o posfija, para poder hacer la evaluación. O sea, la computadora de pronto sí sabe evaluar esto, pero no sabe evaluar esto porque es muy difícil para ella saber prioridad de operaciones. Por lo tanto, nuestro trabajo sería convertirle al computador esta expresión en esta expresión. O sea, hacer una transformación ahí, una función que me transforme, me cambie de notación infija, perdón, notación, sí, infija, quiero cambiar a notación postfija. Entonces eso es lo que nos tenemos que enfocar ahora. ¿Verdad? En nuestro siguiente video lo que vamos a ver es cómo puedo hacer esta transformación, cómo puedo cambiar de notación infija a notación postfija. Y después ya veremos el programa también, pues que agarre esa notación postfija y me haga la evaluación, o sea, cómo hacemos esa pila de números y cómo vamos haciendo nuestra evaluación, ¿ok? Pero eso, bueno, será en nuestros siguientes videos.